Buenos días, chicos. Buenos días, Daniel. Buenos días, Jennifer. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Kevin y Marcela. Buenos días.
Ok, chicos, pues vamos iniciando el día de hoy. Ya estamos a 13 de julio, ya son las 7:10. ¿A quién le tocaba la exposición de la descripción de lo que íbamos a empezar esta semana? Ninguno de ustedes, chicos. Chicos, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan o me escuchan muy cortado? Se escucha muy cortado, profe. A ver. Bien, chicos, ¿ya me escuchan bien o todavía se sigue escuchando cortado? Ya se escucha mejor, profe. Ya me escuchó mejor. Ok. Les preguntaba, ¿no se acuerdan a qué equipo quién es el equipo número 1 al que le toca exponer el tema de la descripción? Profe. ¿Qué pasó? Marco, Mar- Michael y yo, Marcela. Ajá, ¿y dónde está su equipo, Marcela? Tiene fallas técnicas, los dos. Ahí. Ya conmigo serían 3. ¿Tienen fallas técnicas? Es que no me han reportado. ¿Y el equipo número 2 quién estaba? De los de la narración. Y yo, profe. Usted, ¿y con quién Y estaba? Alejandra. Y Alejandra. Ok. ¿Ya logró comunicarse con ellos, Marcela? Sí, profe, pero me dicen que no pueden entrar. Que, bueno, uno me dice que no es la contraseña y otro me dice que sí va, la verdad, un poco tarde, porque él se tiene que trasladar a otro lugar. Ah, porque el de la contraseña, pues dígale que es Liceo UPG, con todo, con mayúsculas, siempre ha sido la contraseña. Sí, ya le dije eso, pero pues no sé. Luis David, buenos días. Buen día, profe. ¿Qué tal? A ver, chicos, ¿qué hacemos? Daniel, ¿están ustedes preparados? Sí, Pues si quieren empezamos con ustedes, a ver si sus compañeros se logran restablecer. Acuérdense que solamente tienen de 15 a 20 minutos. Entonces,
Pues ahora sí que adelante, chicos, ya tengo la habilitado para que puedan compartirnos su pantalla, compartirnos sus diapositivas y nos puedan exponer. Voy. Ujú. Michael ya llegó. Alejandra, Daniel, ¿listos a la hora que ustedes quieran? Excelente. Bueno, desactivo yo mi cámara para que la pueda activar la persona que vaya a hablar. Y ahora sí que el escenario es todo suyo. ¿Sí se ve la presentación ahí? Sí, ya se ve. Ya la alcanzo a ver. Profe, una disculpa, no nos podría, bueno, no me podría mandar un link o algo así porque sigue sin poder conectarse, Michael. ¿Se le podría mandar qué? Como un link o algo así para que lo mande directo a la reunión. A ver, déjeme checar. Si gusta ahorita lo que expone su compañero, dígale que le sigue intentando por medio de la aplicación. Ok, Ya entré. Excelente. Ok, bueno, compañero Daniel y Alejandra, a exponer, por favor, y ahorita que terminen ellos, vamos con sus otros compañeros. Un momento, profe, no me contesta Ale. Ale, creo que tiene problemas con su conexión porque se conecta y se desconecta. Entonces, ¿lo puedo hacer yo solito? Sí, váyanlo haciendo, ahorita a ver si su compañera, pues se supone que la tengo aquí conectada, Alejandra. Ahorita le escribo, tengo el WhatsApp de ella. ¿Sale? Adelante, compañero, lo escuchamos. Sí, gracias. Bueno, a nosotros nos tocó exponer narración. El equipo está conformado por Alejandra y por Daniel. Vamos a empezar. ¿Qué es? La narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en algún lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. La narración son consustanciales al ser humano desde los tiempos antiguos. Consustancial quiere decir que forma parte de las características esenciales de algo. Ha habido, de dos maneras, la manera formal, como los escritos, y la manera informal, como en el habla cotidiana. Su origen es tan antiguo como la misma humanidad. Los primeros relatos estaban cargados de contenidos míticos y religiosos. Eran relatos fundacionales, intentaban responder a preguntas como el ¿qué hacemos aquí? El ¿a dónde vamos? Y ¿de dónde venimos? Fundacional quiere decir como inicial o naciente.
Tenemos dos tipos de narración. La narración oral, que se lleva a cabo a través del lenguaje hablado y está marcada por el modo de habla del individuo. Y la narración escrita, que es anotada mediante algún tipo de lenguaje reconocible y que puede ser leída después de su escritura. Buenos días, compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, lo escuchamos, muy bien. Bueno, los elementos de la narración como principal es el narrador, es el que da la voz y punto de vista donde se conoce o se va a dar a contar la historia. Y en este se puede estar involucrado el narrador que lo cuenta desde él o puede contar otra cosa. Los siguientes son los personajes. Los personajes son aquellos que están involucrados directamente o indirectamente en el relato contado. Y aquí hay 5 tipos de personajes que serían los protagonistas, en quien se está centrando el relato. Los antagonistas, que son los que normalmente se oponen al protagonista, los acompañantes del protagonista, ya sean sus amigos o X personas. Y también están los personajes principales, aquellos sin los cuales no habría el relato, y los personajes secundarios, que son personajes accidentales o de acompaño. También debe que existir el lugar, es en donde donde el relato ocurre en un sitio, ya sea real o imaginario, y el evento puede tener de mayor o menor interacción con el escenario donde ocurre. Debe que haber un tiempo. Todo relato debe que involucrar una cantidad de tiempo de duración total del relato, ya sea el tiempo de la narración, así como una cantidad de tiempo transcurrido entre los eventos que se narran, el tipo del relato, y debe que haber un trama. En el trama es el contenido mismo del relato, o sea, la cantidad de acciones que acontecen y movilizan el relato de acción, resolución y desenlace. Bueno, la estructura es, narrar significa contar una serie de eventos de modo ordenado, lógico y secuencial, que construye una unidad total donde se acerca a su fin, que sea creíble y que tenga sentido. Esta estructura involucra 3 partes, que es el inicio, el medio y el final. En la imagen se puede ver 3 partes. Y, por ejemplo, en el inicio, también llamado situación de balance o situación inicial, es el punto del comienzo del relato, se nos presentan los personajes y la situación de la trama. En el medio, los personajes son conducidos a una o varias situaciones de complejidad que amenazan con la satisfacción o insatisfacción de sus deseos. Los esquemas iniciales en que cada personaje se hallaba, y en el final o desenlace tenemos la parte final. Los conflictos se resuelven para bien o para mal de los personajes y se da una nueva situación de balance. Tienes tu micrófono apagado, Ale. Gracias, Marce. En la elección de un narrador habitualmente se va a determinar por muchas cosas. En concreto, siempre van a haber 2 consideraciones distintas que hacer respecto al narrador. En principio ahí está la persona narrativa, que se refiere a la elección gramatical de la voz del narrador. Esta se puede hablar en primera persona, que ya es yo, nosotros, o en tercera persona,
que sería él, ella, ellos, ellas, y el segundo sería el punto de vista. Este se refiere al punto de enunciado del narrador respecto a lo que se cuenta, pudiendo ser que ya sea el protagonista, que él mismo está narrando los sucesos que le ocurrieron desde su propio punto de vista. El testigo que cuenta los sucesos que le ocurrieron a un tercero, pudiendo ser el mismo de la parte de la historia. Y es el omnisciente que cuenta los hechos desde el punto de vista de Dios. Lo sabe todo, incluso que lo que piensan los personajes, y puede contar todos los ángulos de la trama, porque según él lo sabe todo. Y bueno, pusimos unos ejemplos de película. Pues algunas películas pueden ser Amélie, Forrest Gump, Birdman, Big Fish, y algunas series son How I Met Your Mother, Young Sheldon, y una serie de eventos desafortunados. Unos ejemplos de libros podría ser la de Demian, de Hermann Hesse, Las batallas en los desiertos de José Emilio Pacheco, La náusea de Jean-Paul Sartre, Flores en el ático de Andrews, Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift y La metamorfosis de Franz Kafka. ¿Hasta aquí tienen una pregunta, compañeros? No, vale, todo bien. Ok, equipo, veo que solamente, o sea, sí me hablan de los tipos de narradores, pero no he encontrado nada acerca de los tipos de narración. Los de narración escrita, Ajá, tipos de narración escrita. pues hay bastantes, como la ficción o ficticia, cuento, el microcuento, la leyenda, Ujú. mito, fábula, parábola. Ok, bueno, sí, esas serían algunas. Otras que pudiéramos agregar también es lo que le comentamos, la narración subjetiva, que es cuando el narrador la hace el narrador o uno de los personajes. Una narración subjetiva inclusive la pueden hacer ustedes desde el momento que me cuentan una historia. O sea, la historia que tú me cuentes, la historia que me cuente Alejandra o alguno otro de sus compañeros, se puede tomar como una narración subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque va desde el punto de vista de ustedes. ¿Sale? Esta se ve un poco en el periodismo. Si tú agarras un periódico el día de hoy y revisas una nota del día de ayer, obviamente, vas a ver que hay diferentes versiones de la nota, pero porque es una narración subjetiva, va a partir de quien lo relata. Aunque el hecho y el acontecimiento es el mismo, el punto de vista de la persona que lo narra puede variar. ¿Sale? A lo mejor puede variar desde el momento de la intención, ¿no? A lo mejor alguien te dice, fuerte accidente en el crucero de Avenida Juárez y Allende. Y otro te puede decir, fatal accidente en el crucero de Avenida Juárez y Allende en la megalópolis de Texcoco. Y otro te puede decir, desastroso accidente. Entonces, ahí es la versión, puede ir cambiando. ¿Sale? Estamos hablando de un solo acontecimiento, pero vemos cómo la versión va cambiando a partir de la subjetividad de cada autor. Entonces, eso es la narración subjetiva. La narración objetiva es cuando el narrador es observador, que viene siendo casi lo mismo que la subjetiva, pero aquí tendría que coincidir. Acuérdense que la subjetividad y la objetividad son como los dos polos opuestos. La subjetividad nos habla de un punto de vista, de una visión a partir de lo que tú interpretas. Y la objetividad tendría que interpretarse todo de la misma manera. Ahí a lo mejor lo más recomendable sería que una de las personas participantes de la historia nos narre los acontecimientos. Ahí ya tendríamos objetividad en la historia. ¿Sale? Y bueno, la narración histórica es la que se cuenta en los libros de historia de México, en los libros de historia universal, es la narración histórica.
¿vale? También no solamente el modo discursivo de la narración nos cuenta historias de terror, nos cuenta historias basadas en hechos reales, sino que también nos cuenta datos históricos. Entonces la narración histórica es toda aquella que nos contaron en la clase de historia. No sé si a algunos de ustedes les gusta la historia, no les gusta, pero ahí hay narraciones, si se dan cuenta. Y hay otra que le llamamos la narración realista, que va un poco de la mano con la objetiva, ¿sale? Porque está referida a los hechos como se presentan en la realidad, tal cual como se viven. Pero aquí la situación es de que esta narración realista, al momento de meter nuestros criterios, nuestra visión, se hace subjetiva. Entonces, por eso es que la narración realista es como que pues, está muy alejada. O sea, yo lo veo muy difícil esta narración realista, aunque muchos autores la manejan. Y por último tenemos la narración fantástica, que es la que comentaba su compañero Daniel. Tiene que ver con hechos fantásticos, hechos que no son reales, hechos de ficción, porque también tenemos otro tipo de narraciones que le llamamos la narración de ficción, que son todas estas historias que se cuentan y que sabemos que pues, a simple vista no son reales, ¿vale? Entonces, esos son los tipos de narración. ¿Por qué es importante que sepan la narración? A ver, equipo, ¿ustedes por qué creen que tienen que dominar este modo discursivo? Daniel o Alejandra, ¿por qué es importante que ustedes dominen la narración? Pues ah, porque es un elemento fundamental para nosotros, ¿no? Porque es en la forma que podemos expresarnos al momento de, de dar a entender algo, ¿no? O cuando quieres explicar algunas cosas o cuando estás platicándole algo a tu compañero, necesitas saber la forma en que lo estás diciendo, ya sea desde tu punto de vista hacia alguien de algo o si le estás contando algo. Entonces es muy importante eh, conocerlo, ¿no? Ponerlo en práctica. Daniel, ¿algo que le quiera complementar? Pues sí, nomás que es algo importante para la comunicación de los seres humanos, ¿no? Desde el comienzo hasta todos los momentos. Ok, muchachos, pues sí, como dice su compañero Alejandra y su compañero Daniel, es algo crucial, es algo esencial, o sea, aunque pareciera que es propia de la gente que se dedica a escribir historias, no. Ustedes dentro de sus trincheras también pueden aplicar las narraciones, ¿no? En algún momento les van a pedir relatar algún acontecimiento que hayan vivido, ya sea a través de un escrito, a través de un oficio. Algunos me relataban partes de su vida, ¿no? En los escritos que hacíamos para el posgrado, donde decían, desde muy temprana edad mi interés hacia cierta materia o desde muy temprana edad me he destacado por ser un alumno brillante, desde de muchas y buenas calificaciones, ahí ya están narrando. Desde ahí, desde que dicen desde muy temprana edad, ya hay una narración, subjetiva, objetiva, como ustedes la quieran ver, pero ya hay una narración. El hecho de que vayan ustedes a presentar una queja, por ejemplo, a la dirección, les van a pedir que narren los hechos, ¿no? ¿Sabe qué? Lo que sucede es que el profesor me gritó, el profesor me faltó al respeto y seguramente les van a decir, a ver, nárrame, cuéntame, pero por escrito, cómo estuvieron los hechos. Y ahí viene su interpretación, ¿no? Y tendrán que relatarlo y decir del pasado día fulanito de tal, a tales horas, cuando iniciaba nuestra clase de taller, a las 7 en punto de la mañana, el profesor fulanito de tal
quien se dirigió a mí directamente con el nombre de fulanito, me faltó el respeto haciéndome entender esto y esto y el otro, y comenzamos a hacer narraciones. Entonces la narración no es un modo propio de la literatura, no es un modo propio de la escritura histórica, sino que es un modo que ustedes tendrán que adaptarlo para ciertas situaciones, para ciertos contextos, ¿vale? Todo el tiempo estamos contando historias, todo el tiempo estamos señalando lo que nos pasó, lo que nos puede pasar también lo narramos, ¿sale, muchachos? Entonces, grábense muy bien eso, la estructura también de la narración puede variar. Su compañero Daniel nos comparte una estructura y me gusta el esquema que presenta, ¿no? Este esquema donde pone el inicio, luego pone como una curva donde está el clímax, el desenlace, todo eso, y baja hacia, hacia la parte final de la historia. Esa sería como que la estructura ideal, pero les pregunto, a ver, al equipo, ¿las historias siempre se cuentan a partir del principio o también se pueden contar del final? A ver, Daniel, Alejandra. Las historias, pues depende, ¿no? Depende de qué. Porque si no conoces muy bien sobre la historia que estás contando o estás contando alguna historia propia, normalmente siempre empiezas a contarlo de lo que te acuerdas, ¿no? Y al final terminas empezando por el inicio, por el final, en medio. Siempre vas sacando, no vas contando secuencialmente, sino vas contando cómo te vas acordando. Ok, puede variar, puede variar. Acuérdense, dentro de la literatura nos acostumbraron a que hay un inicio, a que hay un desarrollo, que hay un clímax, hay un desenlace, hay un final. Pero algunos escritores se aventuraron a contar historias desde el final. Hay historias que inician en el final y terminan en el inicio. Hay películas que ustedes ven que inician en el final. ¿Cierto o no es cierto? ¿Nunca han visto una película que inicia en el final? Sí, Sí. Entonces ahí ya tenemos una variación en en la estructura de la narración. O sea, no necesariamente tenemos que iniciar por el principio de los acontecimientos. Podemos iniciar por el final de los acontecimientos. Miren, la narración también se utiliza en los hechos periodísticos, en los textos periodísticos. Más adelante vamos a revisar los géneros periodísticos, pero les adelanto, en una noticia, la noticia inicia por el final y no por el principio. Revisen cualquier noticia el día de hoy y se van a dar cuenta que toda inicia por el final y termina en el inicio o sigue el inicio y luego termina un comentario del periodista, ¿vale? Por ejemplo, una noticia de deportes te puede decir en el título, Pumas y Toluca no se hicieron nada, 0-0. Y ya está empezando por el final, ¿vale? Entonces, ojo, ahí ya tiene que ver mucho el estilo de cada escritor, por dónde quieren empezar. Hay películas que inician por la parte central del clímax. No sé si se acuerdan de Amores Perros, por ejemplo. Amores Perros inicia en el desarrollo y en el clímax. De ahí se desencadenan varias historias. Ya ese es otro estilo. Hay un libro que se llama Rayuela, que también tiene muchas maneras de leerse. ¿Por qué? Porque es una historia que puede ser contada desde el final al inicio, o del inicio al final, o desde la parte medular hacia el final y hacia el inicio. ¿Sale, muchachos? Entonces, esta es la estructura que rige a los textos narrativos. Sin embargo, puede variar de acuerdo a las intenciones o necesidades del escritor. Hace ratito que comentábamos, es que necesitamos narrar unos hechos que ocurrieron en el salón,
seguramente vamos a iniciar por la parte del clímax, por la parte medular y dirigido hacia el final. ¿Sale? No vamos a narrar desde el inicio, vamos a narrar del acontecimiento más importante hacia el final. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos, con esto de la narración? No. Ok, entonces nada más para que se queden. Ahí le vamos a pedir a Daniel que nos comparta después sus diapositivas para que las tengan todos sus compañeros. Y nada más para que se les quede grabado. Narración es un relato de acontecimientos, ya sea en un orden o en un orden del inicio hacia el final o del final hacia el inicio, de la parte medular hacia ambos lados. Cuando hablemos de un relato, cuando involucremos un tiempo, lugar, y un espacio, estamos hablando de una narración. Esa es la parte que tenemos que entender de la narración. Es un relato donde involucra personajes en un tiempo y en un lugar determinado. ¿Sale? Si están todos esos elementos combinados, estamos hablando de una narración. ¿Sale? Y bueno, ya lo comentábamos ahorita, no son propias de la literatura, también son propias de otras situaciones que podemos entender. Bueno, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar con el siguiente equipo. A ver, siguiente equipo número 2, el equipo de la descripción. Mm, Es que, ¿saben qué equipo de la descripción? Yo creo que vamos a cortar, vamos a salir y vamos a volver a entrar porque ya nomás nos quedan 2 minutos, dos minutos para esto. Ok, profe, está ¿Sale? bien. Entonces salimos y regresamos para que no se vaya a cortar la, este, la exposición de sus compañeros. Mm. Están conectando.